dos grandes personajes. Primero, el señor Ricardo Milla Toro, director del diario Uno, y al titán de la política, pues el director de Libertad Bajo Palabra y Estudios Jurídicos Salvatierra, el señor Percy Vilches Salvatierra. Con ellos hoy día harán programa toda una hora. Con ustedes los dejo a estos personajes ilustres para todo el Perú. Muchas gracias. Muy bien, empezamos. Bien, a ver, pues, ¿a qué cámara veo? Para allá, ¿no? Ya, genial. Pues nada, muy buenas tardes. De nuevo estamos acá en su programa Hora 5. Muchas gracias a TV Mundo Perú por acogernos acá. Mi nombre, como ya han dicho, es Ricardo Milla Toro. Soy director de Diario 1. Soy filósofo de profesión y, bueno, estoy muy contento de estar compartiendo otra vez mesa acá con el doctor Percy Vilches Salvatierra. Muy buenas tardes, doctor. Igualmente, siempre un placer poder departir y conversar sobre estos asuntos importantes de la vida del país, ¿no? En este caso vamos a arrancar con este tema tan controvertido acerca de USAID y las medidas de extrema urgencia que ha dictado Trump precisamente en torno a esta entidad y las repercusiones sobre el Perú, sobre la región y sobre todo el modo en que lo entiende la gente, ¿no? Sobre todo los intelectuales, el modo en que lo han, creo, tergiversado, como siempre suelen tergiversar todas las cosas en las redes y todo lo demás, ¿no? Hay una cuestión importante acá y es que más allá de las cuestiones ideológicas, lo que hemos visto con USAID ya desde hace varios años, muchas personas venimos denunciando esto, pero se nos acusa de fascistas, de autoritarios, de lo que sea, porque sé que estamos en contra de los derechos humanos, pero la verdad es que USAID, como esta agencia del gobierno estadounidense, se ha usado para hacer golpes blandos, golpes duros, guerras, lavado de dineros y en última instancia ha servido como instancia de infiltración de un país extranjero a decenas de países y por lo tanto vulneraciones de la soberanía. Los caviares insisten que no hay ningún problema porque las ONG son dinero legal, blanqueado, feliz, tranquilo y que apoyan derechos humanos y que apoyan a los cafeteros, cocaleros, etcétera y demás, cuando en verdad es un uso sistemático del dinero de los gringos, ¿no? de los que pagan sus impuestos en Estados Unidos, para debilitar y de última controlar gobiernos, instancias gubernamentales, no solamente de Perú o de Iberoamérica, sino del mundo entero. Solamente para mencionar, por ejemplo, que 279 ONGs de medios de comunicación independientes han estado operando en Ucrania, en un lugar de zona de guerra. Aquí en Perú, solamente habría que mencionar, por ejemplo, a la ONG que presuntamente estuvo detrás, junto con Fujimori, de las esterilizaciones forzadas, Manuela Ramos y Flora Tristán, que han recibido durante los últimos 30 años millones de dólares. ¿Para qué? Con la supuesta defensa de los derechos humanos, supuesta defensa de pueblos indígenas, de las mujeres, poblaciones LGTBI, etcétera, los han utilizado para llenarse, uno, los bolsillos sin hacer absolutamente nada, de una argolla de caviares, y por otro, debilitar los gobiernos y ponernos una agenda, además, para destruirnos y mantenernos débiles como una neocolonia de Estados Unidos, de Inglaterra, de última instancia, nuestros enemigos de toda la vida. No sé qué piensas. Claro, doctor. pero a mí lo que me interesa sobremanera, no, porque en última instancia, entiendo, son fondos del gobierno estadounidense, o sea, quien ejerce el gobierno realmente, en tanto no atente contra su población, puede hacer con los fondos lo que le plazca y no tiene por qué reclamar nadie. Pero bueno, lo que me preocupa es el tema que tú señalas acertadamente, pero hay un aspecto de fondo, y te digo, es decir, la gente que se ve favorecida por USAID, pongamos entre comillas que es gente de izquierda, ¿no? Que tú lo llamas caviares para diferenciarte tu posición. Pero tú no podrías llegar a creer que USAID entonces es una entidad
que viene de izquierda o que sirve a intereses de izquierda dentro del propio Estados Unidos. Sin embargo, en eso estamos de acuerdo, señalas, que sirve con propósito hegemónico de Estados Unidos, independientemente ya de si el gobierno que está en ejercicio allá es de izquierda o de derecha. Porque por encima de esta dicotomía ideológica, para los Estados Unidos, como para cualquier otro país que es importante, lo que existe en primer término siempre es hacer valer sus propios intereses y cumplir lo que ellos han considerado que es su proyecto nacional, cosa que nosotros lamentablemente no tenemos por ningún lado. Nadie se preocupa de implementarlo, visualizarlo y llevarlo a cabo. Es por eso que se dan también este tipo de circunstancias. El otro lado, bueno, es el del victimismo perenne de estos izquierdosos, que se puede denominar caviares o como fuera, pero que realmente ya el infantilismo para ellos es poco, ¿no? Y que siempre están en ese papel victimizante y victimizador, y que realmente veo que no se condice con la realidad. Hay gente que he visto que sale a defender que porque ponen proyectos para la siembra de cacao y sembríos alternativos a la coca. O sea, en fin, son cosas que pueden tener una importancia donde se llevan a cabo, pero que de un modo global o de un modo general, una vista panorámica, no tienen una relevancia singular, ¿no? ¿Qué te parece? Mira, es que ¿sabes cuál es el tema? No, eso es una cuestión de ideología, e incluso el uso del dinero de los contribuyentes gringos, al fin y al cabo también atenta a su propia soberanía, porque el Deep State, el Estado profundo, es el que controla realmente las políticas estadounidenses. Esto es un grupo de banqueros, un grupo de grandes burgueses u oligarcas financieros, son los que están atentando contra la misma soberanía de Estados Unidos y que incluso va en contra de los intereses de Estados Unidos. El tema está que estos banqueros no tienen patria. Y Trump, más allá de las cuestiones ideológicas a favor o en contra que uno pueda tener, Trump lo que está haciendo es ordenar su propia casa porque están atentando contra su propia soberanía, porque las injerencias contra soberanías extranjeras o contra nuestra soberanía como Perú, en verdad, los únicos que salen ganando ni siquiera es el gobierno de Estados Unidos o la gente de Estados Unidos, sino la oligarquía financiera gringa. O sea, Wall Street. Wall Street y, bueno, los típicos banqueros, Morgan, bueno, todos acá claro, que llevan como 200 años. Y ellos tienen una ideología woke, como se llama ahora, que no es otra cosa sino izquierda liberal, que lo que tratan de hacer es mantener una falsa oposición, como si ellos estuviesen en contra del neoliberalismo, en contra del capitalismo, con un montón de ideas además trasnochadas que hace más de 100 años, que no solamente no sirven, sino que están hechas para instrumentalizar las luchas de los pueblos. Un ejemplo es que, qué casualidad, que entre el 2021 y el 2023 se capaciten a una serie de dirigentes indígenas en Ucayali, en San Martín, en Amazonas, y que estas personas que participaron de estas capacitaciones de las ONGs que lavan su dinero presuntamente de USAID, que viene de fondos asquerosos, meses después, estas personas que participaron de esas capacitaciones de USAID o de las ONGs caviares terminan muertos, para que después los mismos ONGs con sus bufetes de abogados vayan a defender al defensor ambiental indígena asesinado por el neoliberalismo, la derecha, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen? Fabrican muertos, que eso es lo más grave. Más allá de la injerencia de soberanía, más allá del dinero y demás, más allá de la ideología, es que utilizan al pueblo, utilizan a las mujeres, utilizan a los indígenas, utilizan a la población LGTBI, en otras palabras, utilizan a los excluidos del sistema para después buscar muertos y mantener eternos, aunque ahora hay unas leyes que ya lo están empezando a limitar, pero eternos casos para que juez, fiscal, policía, perito y abogado sigan con su maquinita millonaria de seguir enriqueciéndose ellos y seguir repartiéndose el dinero, mientras el pueblo lo siguen utilizando para que muera. No es casualidad que en las marchas, ya sea contra Dina Boluarte o las que haya habido, Merino, etcétera, hayan estado las ONGs y la plata de USAID metida.
Esto que se dice, están buscando su muertito, es verdad. Parece fuerte, parece feo, parece lenguaje de facho, como dirían los caviares, pero no es otra cosa que verdad. Las personas asusan las marchas para que haya personas tontos útiles que terminan siendo asesinados probablemente por un policía o por un militar o quizá por algún agente infiltrado de las ONGs. ¿Para qué? Para teniendo su muertito, Inti, Brian, etcétera, no solamente sacar a presidentes como se les viene en gana, sino además hacer juicios eternos. Si tú que eres abogado lo debes saber mejor que yo. Efectivamente, y eso potencia también todo ese discurso y esa narrativa de victimización que muchas veces no tiene que condecirse con la realidad. Por eso que a mí, más que nada, lo que me interesa señalar de estos temas, como de muchos otros, es que va a haber una uniformidad en la conducción de estos problemas para esta gente, para estos supuestos intelectuales, que realmente forman una sola masa, ¿no?, que está uniformizada en torno a pensar, entre comillas, porque realmente no hacen ningún ejercicio de pensamiento, no hay ningún aspecto problemático crítico que pongan en ningún momento, sirven a este discurso y que, como estamos expectando, no tiene mucho que ver realmente con lo que sucede en realidad. Por ejemplo, llevando ese terreno o llevando esta perspectiva a otro terreno, que sería el ámbito de la cultura, que es realmente un desastre, que inclusive yo ya he hecho votos para no hablar de cultura ni de literatura, No, que está pero totalmente monopolizado por caviares. es un desastre, absolutamente. 95, 98, incluso se puede decir a veces hasta el 99% de toda esta gente tiene la misma fórmula de expresión y que tiene el grado cero de la reflexión a su vez sobre cualquier tema que se proponga, sea USAID, sea la violencia en las marchas, sea el caso del Premio Nacional de Literatura 2024, que se ha hecho una controversia muy ligera en las redes, pero que me pareció relevante, no por el premio ni por los actores, sino por esta fórmula de tergiversar la realidad y de entender realmente cualquier disparate que no tiene nada que ver con un ejercicio de la razón objetivo y mesurado, ¿no?, ordenado y tal. Es que al final estamos ante fanáticos, o sea, son fundamentalistas democráticos, son fundamentalistas derechohumanistas. En otras palabras, la democracia, los derechos humanos, como lo ha dictado Washington los últimos 200 años, es la única democracia y los únicos derechos humanos válidos. Esto es, a ver, como hablamos hace un rato fuera de cámaras, la persona de a pie le importa tres pepinos si que su gobierno es democrático, es dictatorial, es monarquía, es lo que fuere. Mientras te respeten tus algunas libertades básicas, no se metan contigo, puedas caminar tranquilo en la calle, no te estén matando, no te estén robando y puedas ganar bien, entonces a las personas no les importa si viven en democracia o no. En China... Y las garantías procesales, las garantías, digamos, en términos de un ejercicio judicial, el respeto de algunos derechos en ese sentido, ¿no?, que no puedan entrometerse en tu casa y tomarse preso, por ejemplo, sin que haya una fundamentación, como pasaba antes de que existiera la Carta Magna inglesa, ¿no? No, claro, o sea, hay, ese tipo de hay cosas, cuestiones básicas, claro, de la modernidad que se han aceptado, pero tú te vas a China, te vas a Singapur, que son dictaduras, ¿no? O sea, una dictadura comunista, la otra una dictadura capitalista. Y la gente no se queja, la gente está bien porque tienen dinero, porque puede, sobre todo en China. ¿De qué libertad te hablan en Estados Unidos o de qué libertad se habla acá en Perú? Si tú sales a la calle te extorsionan, te matan, te roban, etcétera. Tú sales en China, tú dejas tu celular así en el café, te vas media hora, vuelves y está tu laptop, tu celular, ahí nadie se la agarró. Entonces, ¿de qué libertad hablamos en Occidente si ni siquiera puedes salir tranquilo en la calle? Entonces, hay toda un dogmatismo, una nueva religión fundamentalista, la democracia liberal o mal liberalismo, porque los padres del liberalismo español o inglés se matarían si que vieran el liberalismo actual. Simplemente sirve ¿para qué? Para manipular a la población y para enriquecerse esta casta, esta argolla caviar, que curiosamente la mayoría son de la católica. Es que pasa, esta gente estudia un montón de temas, las humanidades, la historia, pero realmente no hacen una reflexión propia de nada, no tienen un pensamiento propio de nada. Es decir, uno entiende y dice, el liberalismo se contrapone al comunismo porque defiende la libertad, entre comillas, ¿no? Entonces, habría que ser más liberales. Pero hay que recordar históricamente que el liberalismo
no insurge como un sistema de pensamiento, como una forma filosófica, contra el comunismo. ¿Y surge contra qué? Contra el absolutismo, las monarquías. El comunismo, a su vez, insurge contra qué? Prácticamente contra lo mismo, en otro contexto. Entonces yo te digo, mira, ver por ejemplo Rusia en 1917, y tú sabes cómo yo soy muy crítico con el socialismo, pero digo, en ese contexto, o sea, entre la monarquía absolutista, el hecho que había siervos, había una opresión tremenda de la población en general, no había respeto de los derechos fundamentales mínimos de la población, o sea, optar por una transformación de ese sistema de gobierno era acaso indeseable. Yo digo, incluso para los propios críticos del comunismo, ¿me entiendes? O sea, en esa circunstancia era la salida más avanzada. En Rusia, no digo que fuera lo mismo en la Inglaterra de esa época, pero el momento en que Marx, por ejemplo, yo la pongo corta, digamos, para la gente que tiene alguna afición literaria. O sea, lees Oliver Twist o lees las obras de Dickens, dices, el tiempo que Marx compró el Capital. Porque mira, yo he escuchado ahora que han salido, decimos, el 99% de los intelectuales escritores, digamos que se creen que son marxistas o que están con el comunismo, son socialistas. Y el otro 1% están en contra de ellos, pero ese 1% está peor, porque escucho críticas que hacen al marxismo, críticas que hacen al socialismo, de una superficialidad tal que, por ejemplo, no contemplan ni siquiera esta comparación, este parangón que hago entre estas obras, ¿no? Respecto de estas realidades, que son las realidades del tiempo de la Revolución Industrial inglesa, ¿no? O incluso, ¿sabes qué? Todo este movimiento de la izquierda woke, caviar, liberal, como se le quiera llamar al fin y al cabo de estos tipejos, en verdad existen para que personajes desquiciados como Javier Milei tengan abono. O sea, tú instalas la porquería del rojerío caviar y lo que vas a hacer es tener a alguien que va a decir, estos tipos de última instancia nos quieren destruir. Entonces sale un loco como Milei en respuesta a ello. Pero siempre, digamos que cuando hay una explosión comunista, socialista o socialistoide o comunistoide, realmente quien se potencia es el fascismo, ¿no? Se ha visto históricamente ese proceso. Claro que tiene su ida y vuelta, ¿no? Su reverso. Pero bueno, eso es una dinámica perenne. ¿Sabes qué también quería Ahora mencionar? te digo, entre Milei y los Kirchner, entonces realmente son unas situaciones muy polarizadas, ¿no? Claro, las dos son una porquería, una para cada lado, ¿no? Pero a esto hay que apuntar, además, que hay, ya que estamos en un medio de comunicación prácticamente, y yo dirijo un medio de comunicación y lo difícil que puede ser dirigir un medio de comunicación, de toda la millonada de dinero que han recibido de las ONGs, que tú no puedes decir que tú tienes una línea editorial independiente, que eres objetivo, que quieres informar con la verdad, cuando alguien te está pagando, que tiene una ideología, que tiene intereses de su nación, que tiene intereses económicos, clasistas o lo que fuere. Pero El Comercio, RPP, la OMPE, La Encerrona, Búho, El Lugar de la Memoria, Fe y Alegría, Transparencia, Epicentro, o sea, todas estas cuestiones caviares, recibiendo un montón de dinero y diciendo que son independientes. Marcos Cifuentes diciendo que él es independiente, Claro Olvera Espina diciendo que es independiente, la prensa alternativa, cuando en verdad son maquinarias ideologizantes, adoctrinantes. Lo que hacen es llevar además un discurso que lo único que hace, tiene, insisto, dos cosas: desestabilizar a la propia población civil, y por otro lado, que estos tipos se llenen los bolsillos de dinero, ya no solamente estafando a sus seguidores, cobrándoles $100 por una cena, que pobres seguidores para estar pagando por un tipo como Marcos Cifuentes una cena, pero además, es que eso es lo menos, sus yapes y demás, el grueso de la plata viene de Estados Unidos. Entonces, ya por cuestiones de soberanía nacional deberíamos estar en contra de esto. Pero los grandes referentes de los medios de comunicación, los grandes referentes académicos, son unos CPP de las ONGs, porque responden a ellas, son sus felipillos. Estás con toda la terminología ahora de los youtubers. Está claro, bien. pues. Bueno, evitaría, pero hay que estar con la chivolada así en... Mira, para concluir lo que hablábamos antes de entrar al SEC, ¿no? O sea, yo te digo, mira, realmente, en tanto hay un respeto
de algunas garantías fundamentales de derechos procesales, que no hay una arbitrariedad contra la soberanía, es decir, que no haya un régimen abiertamente despótico, ¿ok? Realmente, como tú lo comentabas, o sea, la gente mientras tenga plata en la cuenta de banco, tenga las posibilidades de seguir incrementando su propio capital y que no haya riesgos de una expropiación o de un cobro de impuestos demasiado alto, y en tanto haya seguridad, la gente va a prosperar y le va a dar igual realmente cuál sea la fórmula gubernamental que tenga quien ejerce el poder en un determinado estado. ¿Por qué? Porque pasa a ser un elemento sobrante. Y además que de por sí no se puede decir, y mira, a ver, tú que eres comunista de repente vas a estar en contra de esto, pero yo te digo, si un sistema o un gobierno es liberal y se dan estas condiciones de bienestar para la gente, no tiene nada que reclamar. Y al revés. Es decir, hay uno que es liberal, pero vive en un Estado comunista, pero ve que se respetan sus derechos fundamentales, hay un margen para que pueda tener, ¿no?, las condiciones, su propiedad privada, todo lo demás, y sigue incrementando su propia fortuna, con la salvaguarda que también hay un favor de gente que no tiene las mismas condiciones, ¿no? ¿Quién se puede quejar? O sea, ya es ridículo. A veces la gente se pone a discutir por entelequias, por cosas abstractas, y no ven realmente las condiciones de lo real. No, es que son, tal cual, esa es la palabra, son cuestiones abstractas. Te quieren agarrar los derechos humanos de manera abstracta, te quieren agarrar la libertad de manera abstracta, todo de manera abstracta, cuando tú dices, ya, pero ¿en dónde es eso en la realidad? Todo está en el papel. Y hay una cuestión importante, yo creo que recogiendo las palabras del gran camarada Deng Xiaoping, claro, no importa qué color sea el gato, la cosa es que case ratones. Claro, y también, por otro lado, enriquecerse es glorioso y no tendría por qué haber ningún problema con eso. Yo creo que China está yendo bien por ese camino sin necesidad de ser un Estado de derecho. Nadie se te va a meter en tu casa, a meterte preso, cosas así, como si estuvieras con la Gestapo. Y yo creo que y esa es una cosa, un liberalismo mínimo que han alcanzado casi todos los países. No es la China de hace 50 años, pues, ¿no? No, claro, eso hay una variación. O incluso la China de 1989 en la plaza de Tiananmen, donde mataron un montón de personas, era necesario, porque estas personas lo que querían hacer era establecer un paraíso caviar en China, ¿no? Querían liberalizar más la política. ¿Para qué? Para que cada 5 o 4 años se haga este concurso de popularidad para ver qué idiota nos va a dirigir y quién no. Ese es el problema de la democracia liberal. Ese es el problema de que te pongan un menú de un montón de galifardos en los cuales tú tengas que votar por el más menor. Por eso es que la democracia, hoy por hoy, así como está en Occidente, es el enemigo. El liberalismo se ha convertido más bien en una máquina opresora, en la que si tú no estás a favor del liberalismo gringo, entonces eres enemigo de la libertad. Y por lo tanto, si tienes petróleo mejor, voy y te invado. Entonces, si te das cuenta, esta cosa de USAID y la ONG es solamente una colita de lo que hacen, al fin y al cabo, y yo creo que siguen siendo nuestros enemigos históricos, es el imperio gringo, o el imperio anglo, o el imperio anglo-yankee, la Commonwealth. La Commonwealth son nuestros enemigos. Mientras nosotros nos estamos peleando de que Chile, Perú, Argentina, cuando deberíamos unirnos contra estos tipos que se han infiltrado en nuestros gobiernos, y llevamos desde el plan Córdoba, desde antes... No, bueno, desde las independencias. Desde la independencia, que somos una colonia de facto de estos tipos. Entonces, en vez de estar discutiendo tanto de que si la derecha, que si la izquierda, que esto, lo otro, lo que tendríamos que poner, al menos acá en el Perú, y en Iberoamérica, ya en general, es poner a nuestra patria por delante, nuestra soberanía por delante, nuestra gente por delante. Y no importa si es capitalismo, socialismo, o una mezcla de ambos, o lo que fuere, pero que funcione. Entonces deberíamos seguir esa línea, mientras que los caviares lo único que han hecho es armar todo un dogma, hacer una religión de la democracia, de los derechos humanos, cosa que, gracias a lo que fuere, yo veo que hay una variedad acá en el pueblo peruano, ¿no? En el pueblo peruano no cala esta porquería. Pero yo te digo, mira, Ricardo, y por ejemplo, lo de Tiananmen, creo que eres una de las pocas personas que lo puede hablar así, ¿no? Yo realmente discrepo de eso que has dicho, pero tampoco ya no es oportuno entrar a discrepar sobre eso porque incidiríamos en lo mismo que estamos criticando. Bueno, lo más importante es mantener el orden en tu patria, ¿no? Mantener la estabilidad recurrente. La idea que estás comentando me parece rescatable y es aguda. El tema es realmente con las elecciones, cada 5 años, en sistemas como el nuestro, ¿qué cosa se gana? Lo que decía Martín Adán, cada nuevo gobierno, bueno, lo decía